Mi nombre es Marina Sacristán, fundadora de la empresa Maui Eventos, y bueno, a continuación os voy a hacer una presentación de lo que es mi empresa, de mi sistema financiero que he creado. Os voy a presentar una serie de pestañas, 37 concretamente, en la que bueno, os voy a ir explicando poco a poco cada una de ellas, brevemente. En algunas, debido a su importancia, me detendré un poco más. Y bueno, os voy a presentar lo que es mi empresa y lo que estoy haciendo. Bueno, para empezar, la empresa se llama Maui Eventos. Es una empresa que fue creada como consecuencia de varios años organizando viajes, cumpleaños, eventos, celebraciones, etcétera, de amigos y familiares. Y bueno, era una idea que me gustaba mucho y que quería materializarla. La lancé, o bueno, emprendí este nuevo reto porque considero que es una empresa que puede tener hoy en día muchas posibilidades de crecimiento debido a todo al mundo en el que estamos viviendo y cómo se organizan las cosas. Bueno, el objetivo de esta empresa, desde el primer momento, ha sido ampliar la cartera de clientes. Empecé en Madrid, por lo que también otro objetivo un poco arriesgado, pero también ambicioso, es crecer a nivel nacional, tener la posibilidad y capacidad de atender a numerosos clientes de todo el territorio español. También la idea es aumentar el valor de la empresa, que es uno de los objetivos básicos de todas las empresas. Aumentar el valor, es decir, que mis clientes tengan muy en cuenta, mis clientes y todo su círculo tenga muy en cuenta mi empresa a la hora de realizar cualquier servicio que yo les pueda ofrecer. Y bueno, y sobre todo crecer a nivel de calidad y cantidad en nuestros servicios, eventos, etcétera. Por otra, algunos de los servicios que ofrezco o que ofrecemos en mi empresa son celebraciones, ya sean cumpleaños, fiestas, sorpresas, cualquier tipo de evento, planificación de bodas, eventos de empresa. Y también contamos con un amplio contacto y servicio de catering. Y bueno, ahora os voy a contar un poco, voy a entrar más en detalle. Bueno, una de las pestañas que os quería mostrar es esta, es el guión, en la que, bueno, os explico, en el que el balance inicial del periodo el balance inicial del periodo de planificación es el mismo que el balance final del periodo previo. En este caso, en el caso de que hubiese datos previos, habría que incluir los documentos contables de periodos precedentes para disponer de todas las ventas históricas y para calcular las ventas previstas. El fin, objetivo o meta de la empresa es el valor, es decir, incrementar el valor. Para ello habría que determinar el valor de mi empresa, es decir, el valor que los clientes otorgan a mis servicios.
En todo caso, hay que tener en cuenta siempre las ventas en una empresa. En este caso, en las ventas de mi empresa se tendrían que valorar como los servicios que ofrezco, la compra de los servicios que ofrezco. Siempre hay que distinguir entre las ventas previstas, que en un primer momento, el primer momento del año, hay que establecer qué ventas pensamos que queremos que se produzcan. Y también hay que tener en cuenta las ventas requeridas, es decir, las ventas que van a ser necesarias para que mi empresa pueda seguir adelante y pueda continuar con sus objetivos. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta las ventas estimadas, es decir, las que creemos que realmente se van a producir. Hacemos una estimación con base en una estimación y en términos de siempre hay que tener en cuenta términos de certeza. Bueno, en esta pestaña podemos ver una fórmula de las ventas. Lo hago aquí un poco más grande para que se vea la fórmula. Hay que tener en cuenta todos esos valores, el valor en un momento inicial en T, y de esta forma también siempre hay que tener en cuenta el precio de las ventas, ya que es un factor que influye en nuestro negocio, en nuestra empresa, en cualquier momento, porque el precio de las ventas también nosotros lo debemos de fijar. ¿Y en función de qué lo fijamos? Pues en función de la demanda y de la oferta, y también siempre teniendo en cuenta lo que están haciendo nuestros competidores. Hay que ser realista y poner un precio en el que podamos ser competitivos en relación a la calidad de nuestros servicios y a nuestros competidores. Bueno, en otra de las pestañas que voy a enseñaros es la de los documentos contables. En la que en esta sí que podemos ver lo que se ha hecho en la empresa. Aquí tenemos la de documentos contables. Voy a disminuir las pestañas y vemos que el inicio del balance empieza el 31 de diciembre del 2015. Es decir, en esta fecha acabaría nuestro primer año, y por tanto tenemos que tener en cuenta todos los movimientos que hacemos. Si vemos que en el activo no corriente contamos con un saldo de 52.000 euros, el cual integra el inmovilizado intangible, el cual integra un inmovilizado material
que estará afectado por la optimización del inmovilizado. Dentro de este activo podemos ver que este activo está formado por un activo de 12.000 euros y otro de 40.000. Luego, más a continuación, tenemos el activo corriente, que tenemos un saldo de 7.800 euros, el cual proviene si pinchamos podemos ver que es resultado de la suma de las existencias de los deudores comerciales, que son 6.000 euros, los cuales a su vez están formulados por los clientes por venta y prestaciones de servicios. Es una suma de todos estos términos. Y luego, por último, 1.800 del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los cuales provienen de la tesorería, que podemos ver que está formulada. Vamos a quitar todas las flechas para ver claramente de dónde vienen. Supone, esta tesorería viene formulada por el producto del activo no corriente y, si vamos a la celda O31, y el porcentaje entre el activo circulante y el activo fijo, que es un 15%, menos y a su vez está formulado por C70, que corresponde a los clientes por venta y prestaciones de servicios, y C84, que corresponde a los instrumentos de patrimonio. Todas estas fórmulas son la tesorería, 1.800 euros. Y todo esto, todas estas celdas rosas, podemos ver en la pestaña que tenemos denominada colores lo que significa, es decir, las celdas fucsia son aquellas que son muy llamativas. Las celdas fucsias las hemos puesto en ese tono para tenerlas muy en cuenta, para que no se nos escapen, y tienen un tratamiento diferente. Ya aprovecho para mostraros los diferentes colores que podemos encontrar en el archivo, que son el verde, que lo vamos a utilizar para introducir datos. Luego están las celdas rojas, en aquellos que no se pueden introducir datos, pues porque están establecidos de esa manera y no se pueden modificar. Luego las celdas anaranjadas, que tienen un funcionamiento parecido al rojo, pero no son tan intocables, entre comillas, podríamos decir. Luego, algunas celdas en rojo contienen comentarios que van a ir en amarillo. Son comentarios como el color amarillo, son comentarios que sirven para aclarar, para hacer aclaraciones.
Luego tenemos el color blanco, son datos sin ningún tipo de información extra, con un color amarillo más clarito y el color azul acuamarina podíamos llamar. Y estos son algunos de los colores que vamos a utilizar a lo largo de estas celdas. Luego vamos a volver a la pestaña de documentos contables para seguir con la explicación. Todas estas celdas, o sea, todos estos datos que hemos hecho en un primer momento, dan un total de 59.800, que esto es resultado de sumar 1.800 el resultado de sumar 52.000, que es el activo no corriente, y 7.800, que es el activo corriente. Es decir, el total del activo de nuestra empresa son 59.800. Ahora vamos a pasar al patrimonio neto. Al patrimonio neto, que cuenta con un saldo de 5.000 euros, el cual, si rastreamos, vemos que es igual al sumatorio de los fondos propios, es decir, esos fondos propios son igual a estos fondos propios. Si rastreamos, vemos que es igual al nuestro capital, la prima de emisión, que en este caso es 0, las acciones y participaciones en patrimonio neto, otras aportaciones de los socios, resultado del ejercicio, el dividendo en cuenta y otros instrumentos de patrimonio neto. Todo esto nos da 0. Por tanto, el total de los fondos propios es de 5.000. Aquí en la celda G25 vemos que N es igual a 50. Eso hace 50. Eso hace que la prima que compensa el riesgo, en este caso, sea de 10,80%, que si vemos cómo es calculada por el 1% de la prima, es calculado como K60, vamos a K60, y es 9,80%. Este 9,80 viene, si nos fijamos, este 9,80% viene de la pestaña presupuestos de financiación. Presupuestos de financiación que, si los buscamos,
que si buscamos los presupuestos de financiación, aquí tenemos presupuestos de financiación. Bueno, una cosa a tener en cuenta, si os fijáis, la celda K60 es roja. Es decir, es un dato que no se puede modificar y proviene de la pestaña Presupuestos de financiación de la celda B117. Vamos a Presupuestos de financiación, celda B117, B117, la buscamos. B117 y la encontramos aquí. La encontramos aquí, que es un K sub I, corresponde al K sub I a largo plazo de la empresa. Que si rastreamos la fórmula, vemos que es igual a la celda B23, y si al mismo tiempo rastreamos la celda B23, vemos que corresponde a la TIR de el tipo de interés del mercado financiero a largo plazo B22, los flujos netos de caja después de impuestos, corresponde a el rango de B22 a L22. Todas estas celdas que tenemos aquí, L22. Y al tipo de interés del mercado financiero, de 7,90, que aparece ahí expresado en la fórmula. Al mismo tiempo, este 7,90 proviene de la pestaña de referencias temporales más datos, la celda C21. Pues vemos vamos a esta pestaña de referencias temporales más datos, a ver, vamos a referencias temporales más datos, que la tenemos aquí, ¿ves? A la celda C21. C21 es este 7,9%, que si rastreamos C21, 7,90%, que si rastreamos precedentes, vemos que es inferior
al interés a largo plazo del año 2015, es decir, corresponde al interés a largo plazo, corresponde al interés del año 2006. Supone un 1% menor. Entonces, una vez rastreado esto, volvemos a la celda de documentos contables. Y continuamos. Esta es la prima de compensación. Ahora, seguimos con el pasivo no corriente. Y vemos que tenemos 47.780 unidades monetarias, las cuales provienen de el sumatorio de las provisiones a largo plazo, que en este caso son 0, de las deudas a largo plazo, que en este caso son 47.780, de las deudas con empresas del grupo y asociadas, que en este caso no tenemos, pasivos por impuesto diferido y periodificaciones a largo plazo, que tampoco tenemos. Por tanto, da un total de 47.780, es decir, todo nuestro pasivo no corriente proviene de las deudas a largo plazo. Estas deudas a largo plazo suponen un sumatorio de las deudas con entidades de crédito por un valor de 10.000 y otros pasivos financieros, los cuales corresponden a obligaciones y otros valores negociables, las deudas con entidades de crédito, acreedores por arrendamiento financiero, etc. Todas estas celdas. Se puede comprobar que está en un color fucsia, es decir, es un dato a tener muy en cuenta. Todo esto es este es el primer balance del año 2015. Luego seguimos para abajo y nos encontramos con el pasivo corriente. Pasivo corriente de 7.020, que supone que proviene de la suma de las deudas a corto plazo, que estas provienen en su totalidad de las deudas con entidades de crédito, más las lo que proviene de los proveedores, el pago a proveedores, que esto es igual a C70, que es igual a es igual al activo que teníamos en clientes por venta y prestaciones de servicios. Deudas a entidades de crédito, igual, en fucsia. ¿Por qué? Porque proviene de el resultado de proveedores por un 90%, que ese es un porcentaje fijo, menos H84, que H84 es... No, perdón. Proviene de C58, a ver, vamos a rastrear precedentes y así lo vemos más claro. Rastrear precedentes, proviene del activo. Las deudas con entidades de crédito es igual al 90% del total activo corriente menos proveedores o acreedores financieros y otras cuentas a pagar. Y si nos fijamos, es una celda que tenemos en fucsia.
Al igual que pasaba con otros pasivos financieros, tenemos al lado un porcentaje de 3,78%, el cual proviene de presupuestos de financiación B118. Buscamos presupuestos de financiación, celda B128, B118, y podemos comprobar que es igual al K a corto plazo, que igual que ocurría con el de a largo plazo, proviene del K al corto plazo, y esto igual supone la TIR, es la TIR de todos los flujos netos de caja después de impuestos de todas estas celdas, de estas dos celdas, y contenemos una TIR de 3,78. 3,78. Volvemos a documentos contables y sumando todas las partidas, al igual que ocurría en el activo, evidentemente tenemos un total en el pasivo de 59.800, es decir, es igual. Luego vamos a realizar un cambio en este primer balance, imaginándonos que en vez de n igual a 50, es decir, ponemos 100, es decir, G25 lo modificamos y ponemos que es 100. ¿Qué ocurre? Vemos que se han producido cambios. El patrimonio neto ahora es 10.000 en lugar de ser 5.000. La prima pasa a ser un 10,8%. Esa no se modifica. Pero lo que sí que se modifica es este porcentaje que hemos visto anteriormente del 9,83. Si nos fijamos, cambia a 12,60. Volvemos a que esto supone que esto es un índice o un porcentaje de... Rastreamos. Y vemos hacemos un poco más pequeño esto. Y vemos que equivale a BR88 entre 100. BR88 lo tenemos aquí, que es el resultado bruto de explotación antes de intereses entre el pasivo total. Volvemos al inicio, agrandamos y vemos otros cambios que se han producido. Este 980 continúa sin cambios, es decir, lo único que ha cambiado ha sido el porcentaje o el coste de capital de las reservas. Volvemos a ver lo que era BR88. BR88, que lo tenemos aquí.
este BR88 es resultado de una fórmula condicional de la rentabilidad económica de la gestión financiera. Si vemos, este es el primer balance, el 2015, luego los cuales también nos encontramos con los ratios convencionales del ejercicio a 31 de diciembre del 2015. Está el coste medio ponderado, que es de 7,24. Que si nos fijamos, cuando n era 50 era 7,16%, el coste de capital propio no varía. Cuando es 100 sí que varía la K sub I a medio y podemos ver en este cuadro el cálculo de esta base el cálculo de esta tasa se hace con base en el cuadro de financiación correspondiente, es decir, hay una fórmula condicional. Luego, si vemos este cambio a 100, a cambiar el patrimonio neto y por tanto, pero sin embargo, el total del pasivo continúa siendo 59.800 a pesar de este cambio. A pesar de este cambio, el total sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque el pasivo no corriente disminuye Podemos ver en estas celdas, en los ratios convencionales, que al pasar de 50, al cambiar la celda G25 de 50 a 100, se producen numerosos cambios en la columna O. Por ejemplo, el coste medio ponderado, el porcentaje del activo circulante sobre el activo fijo se mantiene igual, pero sin embargo el ratio de equilibrio financiero a largo plazo por el coeficiente de capital circulante sí que cambia.
y se reduce a la mitad. Lo mismo ocurre con el activo fijo bruto sobre los recursos propios. Disminuye al aumentar a 100 la celda G25, disminuye de 1040 la celda O37 a 520 y así con numerosas celdas. Luego hay que tener en cuenta también otras, si disminuimos esto, cada columna en negro es un balance nuevo. Aquí está el de 31 del 2015. Continuamos, ya estamos en el año 2016 y estamos en otro año, en el 30 de diciembre del 2016. Es decir, vemos que cada columna negra que nos encontramos en este archivo supone un balance. Se refiere a un balance. De la columna AA a la columna CD nos encontraríamos el balance del año 2016. Y así seguimos. Y ahora en la columna EG estaríamos en el 2017 y así continúa, y así constantemente. Están los presupuestos de financiación, que ya lo hemos visto. En este nos encontramos los intereses antes de impuestos, los flujos netos de caja después de impuestos, los intereses a largo plazo, el tipo de interés a corto plazo. Es una pestaña en la que encontramos numerosas celdas en fucsia. Luego está esta pestaña, la pestaña de optimización, en la que nos encontramos diversos triángulos. En este caso vemos 3. Subimos. Y vemos cómo están conectados los parámetros. Todos los parámetros están relacionados. Aquí encontramos una TIR. Si vemos este 10,8% proviene de la pestaña de los documentos contables que hemos visto anteriormente. Más abajo están los 9,80 que provienen de los documentos contables, el 9,80% que teníamos en las reservas, las cuales provenían de los intereses a largo plazo. Luego nos vamos a encontrar también con una pestaña importante a tener en cuenta, que es la de foco valor. Bueno, aquí nos encontramos la TD Student, que es un parámetro
o un valor que le ofrece, que nos da dependiendo del intervalo de confianza. Es un término de probabilidad y en función, pues eso, del nivel de confianza y del intervalo de confianza y de los grados de libertad, pues no tenemos una T de student superior o inferior. Todo esto es de una tabla de probabilidad que se puede sacar. Luego vamos a ver, por ejemplo, la pestaña de la inflación. La pestaña de la inflación. Aquí tenemos unos gráficos de los efectos de la inflación sobre la tasa de capitalización, la tasa de rentabilidad y otro gráfico el efecto de la inflación sobre la tasa de actualización, el coste de capital. Podemos ver que en un eje tenemos los flujos netos de caja y en el otro el tiempo. Si vamos hacia adelante en el tiempo, capitalizamos, y si queremos saber lo que un valor en un tiempo valía anteriormente, actualizamos. Si queremos saber lo que vale un valor futuro en el presente, actualizamos. Si queremos saber lo que un valor presente valdrá en un futuro, capitalizamos. Y estas son las fórmulas y los gráficos. Luego vemos otras pestañas. Azul oscuro casi negro. En esta vemos que la tasa de aquí vemos que partimos de 100 y los movimientos son diferentes en función de la tasa de descuento. Esta, si es 0, como es 0,5, que proviene, es decir, un 50% del capital inicial. En este caso es 0,8 y en este caso 0,2. Los movimientos son distintos debido a que las Ds son distintas. Pero en cualquier caso terminamos con 110 en los tres casos, independientemente de la tasa de descuento que ha habido inicialmente. Luego vamos a ver la renta valor del empresario. Foco valor. En esta pestaña vemos las fórmulas de el valor de la empresa representada por el empresario en el momento t menos un ésimo. Aquí tenemos las fórmulas. Vamos a disminuir. Tenemos varias fórmulas. En el foco valor con estas fórmulas podemos calcular el valor del rendimiento de la organización de producción. Hay distintas causas o razones para determinar el valor de la organización de producción y para disponer de un dato de referencia, en el caso de una compra-venta, para la preparación de concentración, etc. Tenemos diversas fórmulas con las que calcular ese valor de la empresa. También hay que tener en cuenta la rentabilidad económica total en un periodo, la rentabilidad financiera del capital propio del momento tésimo, por lo que aquí nos encontramos diferentes fórmulas con los que llegar a esos valores.
Luego tenemos esta pestaña. Lo vamos a ver los símbolos, que no los hemos visto. Es la primera pestaña de todas a tener en cuenta también, porque a partir de esta pestaña, muchas de las pestañas posteriores, o bueno, que hemos visto, que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación, están todas relacionadas con estas fórmulas. El resultado antes de intereses, que es igual a los resultados. Todas estas fórmulas, las rentas, el precio de venta, el coste de venta unitario, el coste fijo operativo, los capitales fijos operativos, el coste de capital, el apalancamiento financiero. Aquí tenemos la estructura de un balance con el activo fijo, el activo circulante, los recursos propios, las deudas, los flujos, resultados después de intereses, los resultados antes de impuestos y los intereses. Aquí tenemos unas fórmulas que son de muy ayuda. También nos habla del apalancamiento financiero, condiciones, etcétera, como se dan. Luego aquí podemos ver la estructura o lo que hay que tener en cuenta en una empresa, el valor de la empresa, el resultado antes de intereses, todos los elementos que van apareciendo en un sistema financiero, las ventas, el precio en función del precio técnico y el precio medio, el coste variable unitario, el coste medio fijo, la autofinanciación, coeficiente de endeudamiento, el incremento de endeudamiento, el activo fijo, unidades vendidas. Si nos fijamos, hay que seguir esta estructura. Lo bajamos por aquí, seguimos por aquí, bajamos por aquí y seguimos por aquí. Es un poco el trayecto que hay que seguir. Luego vamos a ver el eje de ventas estimadas con certeza. El eje de ventas el eje de ventas previstas. Se tiene en cuenta las ventas en el primer año, las ventas de la empresa en el primer año, en el segundo, en el tercero, y así y calculamos. Y también de esta manera también podemos calcular de una forma inversa las ventas, el precio unitario, las referencias temporales y datos. Luego aquí tenemos un gráfico de las ventas. Podemos ver cómo se van calculando. Si lo disminuimos, vemos que esta es una pestaña muy completa en la que se ven todas las ventas previstas. Lo igual ocurre con la pestaña de las ventas requeridas. Y bueno, así tenemos numerosas pestañas. Las unidades de medida también hay que tener en cuenta, las unidades físicas, unidades monetarias, la varianza también hay que tenerlo en cuenta, esperanza matemática, etcétera. Son datos que hay que tener en cuenta
a la hora de analizar una empresa. Aquí vemos la estructura financiera óptima. La optimización, coste de los proveedores. Está todo formulado de tal manera que en el momento que cambie un dato, pues como todo está formulado, pues automáticamente todo se formula. Esto tenemos la fórmula. Y bueno, hasta aquí un poco, sobre todo que claro, la pestaña de documentos contables, que ahí es donde aparece toda la estructura de la empresa, todos los balances, todas las entradas, todas las salidas que hay que tener en cuenta, el estado de origen y aplicación de fondos del ejercicio. Y así vemos cómo va evolucionando la empresa a lo largo de los años y del tiempo. Y bueno, hasta aquí la presentación.